Bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de retinopatía del prematuro, Club de Revistas. Mi nombre es Andrea Carolina Hurtado Moreno, residente primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. El contenido propuesto para la charla de hoy, vamos a hablar sobre generalidades, fisiopatología, clasificación, clínica, diagnóstico y tratamiento y por último el Club de Revistas. Entonces, iniciando por las generalidades, encontramos que la retinopatía del prematuro fue descrita por primera vez por Terry en 1940, en donde el nombre inicial era fibroplastia retrolental. En los años 50, como tal, se asociaba al uso de oxígeno con el aporte elevado e incontrolado de oxígeno, lo cual pues llevó como a un control estricto del mismo, restringiendo el uso del oxígeno en las unidades neonatales. Pero, ¿qué conllevó esto? La mortalidad neonatal aumentó de forma drástica, entonces las unidades de cuidado intensivo empezaron a aumentar el administración de oxígeno, pero empezaron a tener cuidados neonatales mucho más estrictos con estos pacientes para mejorar, disminuir pues la mortalidad, pero mejorar los síntomas de retinopatía del prematuro. En la década de los 80, el avance de técnicas y métodos del cuidado neonatal que fue aumentando, nos permitió como una mayor supervivencia, entonces ya encontramos que en esta década encontramos ya prematuros de menor edad, es decir, menor a 27 semanas, y también encontramos prematuros con bajo peso al nacer, menos de 1000 gramos. Eh, los que presentaban pues mucho más riesgo de ROP. En 1980 como tal se le denominó retinopatía al prematuro. Antes se denominaba la fibroplasia retrolental y este nombre la fibroplasia retrolental se dejó únicamente para las fases más avanzadas que nos mencionaban un importante proceso proliferativo o en estadios cicatriciales. Un poco del resumen histórico de lo que les acabo de mencionar es esta tabla que les muestra una diapositiva, una perspectiva histórica, en donde nos resumen los principales factores de riesgo para ROP, que es la prematuridad, bajo peso al nacer, oxígeno elevado o enfermedades de los recién nacidos, y cómo en las décadas de los 40, de los 60 y de los 80, cómo fue variando este tipo de factores de riesgo. Entonces, como podemos ver en la década de los 40 y los 50, el principal factor de riesgo iba a ser el oxígeno elevado, pero como vemos a paso del tiempo, el oxígeno se empezó a controlar y a regular en las unidades de cuidados intensivos y de los principales factores de riesgo nos van a ser la prematuridad y el bajo peso al nacer. Y esa que está relacionada con la alta mortalidad y con los cuidados pues, neonatales entregados en estos pacienticos. Me pareció muy importante traer esa tabla ya que nos hace entender la fisiopatología y nos hace entender el pronóstico de estos pacientes y cómo a medida del transcurso de la historia podemos encontrar cómo mejorar los cuidados de nuestros pacientes para disminuir el riesgo de ciertas patologías. Entonces, como tal, surge la necesidad de consensuar como un diagnóstico común por estadios y una escala internacional y como tal una indicación del tratamiento depende del estadio determinado de cada paciente. Entonces, se reúnen pues varios comités de expertos y realizan estudios multicéntricos de los que surgen el IC-ROP, el Stop-ROP, el CRIO-ROP y el IT-ROP. Entonces, como podemos ver, hay múltiples consensos internacionales para determinar los estadios y el diagnóstico y pronóstico de las rutas de ROP. Me pareció importante traer esta diapositiva que es para determinar qué es un prematuro. Entonces hablamos de prematuro extremo por debajo de 28 semanas, muy prematuro entre 28 y 32 semanas y prematuros moderados a tardíos de 32 a 37 semanas. Y pues hablamos de que un recién nacido a términos por encima de las 37 semanas. Y también el tema del peso, que por debajo de 2500, por debajo de 1500 o por debajo de 1000, que ya es un extremadamente bajo peso en los pacientes. Ahora sí, entrando entonces en materia, ¿qué es ROP? La retinopatía del prematuro lo definimos como un trastorno vasoproliferativo de la retina que, como lo mencionamos, es exclusivo de los bebés prematuros. Esta como tal se inicia por una vascularización retiniana incompleta o anormal. ¿Y cómo sucede esto? Porque se va a alterar un crecimiento anormal, es decir, la vasculogénesis, que es el crecimiento vascular normal, se me va a alterar, entonces me van a proliferar nuevos vasos, es decir, una angiogénesis.
en la cavidad pues vítrea, en el límite entre la retina vascular y la avascular. Como tal, si yo no hago un tratamiento adecuado, un seguimiento a estos pacientes, esto me va a generar una placa fibrovascular densa y blanca detrás del cristalino y un desprendimiento completo de la retina por tracción, que sería pues la etapa final, que es el antiguo nombre de la fibroplastia retrolental. Continuando con la epidemiología, encontramos que pues, el nacimiento prematuro se define pues, como cualquier parto antes de la semana 37 de la gestación, mientras que el parto antes de la semana 32 de gestación generalmente se asocia con el desarrollo de enfermedades de la retina. Encontramos los datos de que en Estados Unidos, según los Institutos Nacionales de Salud, aproximadamente 80.000 bebés corren riesgo de ROP cada año, de los cuales aproximadamente 1.100 o 1.500 tienen una enfermedad lo suficientemente grave para requerir tratamiento. De todos estos pacientes, nos mencionaban que más o menos de 400 a 600 de recién nacidos al año, nunca como tal van a alcanzar una agudeza visual mejor que 20/200. Entonces, por eso la importancia de detectarlos a tiempo y hacerles un seguimiento a estos pacientes. Estos datos de epidemiología son de la guía práctica clínica del recién nacido prematuro colombiana, en donde encontramos que en Bogotá, el programa Madre Canguro Integral de la Fundación Canguro, existía un riesgo significativo de ROP en prematuros nacidos después de la semana 32. La incidencia de ROP de cualquier grado estaba entre el 1.7 sobre la semana 37, 3.2 en la semana 33 y 34, y la incidencia de ROP que amenaza la visión y requería como intervención urgente es alrededor del 0.5% a partir de las 33 semanas de edad gestacional. Entonces, como lo vemos en la tabla, nos dividen en la epidemiología la edad gestacional al nacer, el ROP no lo clasificaban sino que en cualquier estadio, luego ROP leve, ROP que amenaza con la visión o ROP con secuelas de ceguera, y pues el total de niños tamizados o diagnosticados. Entonces es muy importante tener en cuenta que a más prematuro, pues mayor riesgo de tener ROP estos bebés. Continuando con la fisiopatología, entonces entendemos que la vascularización de la retina normal nos va a empezar aproximadamente en la semana 16 de la gestación. Y este crecimiento nos va a iniciar desde la cabeza del nervio óptico hacia la periferia. Entonces, la vascularización se completa aproximadamente nasalmente a la semana 36, mientras que temporalmente hacia la semana 40, que sería la culminación pues ya del embarazo. Y pues la ROP es el resultado como tal de crecimiento anormal, como lo mencionaba previamente, de estos vasos retinianos en los bebés prematuros. Y esto me va a surgir debido a interacciones complejas entre factores ambientales como los niveles de oxígeno y el estrés oxidativo y la luz. Factores endógenos como van a ser el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento similar a la insulina, la hormona de crecimiento y las moléculas de señalización neuronal. En esta fisiopatología incluyen dos fases. Entonces, la fase 1 es la que abarca desde el nacimiento hasta la semana 31 aproximadamente de edad gestacional. Principalmente se basa por una hiperoxia relativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta hiperoxia me va a conducir a una menor demanda de oxígeno en la retina y a una detención posterior del crecimiento de los vasos sanguíneos en la retina. Entonces, ¿qué conlleva? Esta interrupción del crecimiento de estos vasos pues se debe en gran medida a que disminuyen las hormonas y los factores de crecimiento que me regulan el desarrollo vascular normal en el ojo, como el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento similar a la insulina. Continuando con la fase 2 de la ROP, esta iniciaría de la semana 32 a la semana 34. Hay un error en la diapositiva. Entonces, de la semana 32 a la semana 34. Entonces, este aumento de las demandas metabólicas en la retina junto con la oxigenación insuficiente, pues porque lo que mencionaba previamente en la fase 1, me va a conducir a una hipoxia relativa, que esto me va a inducir a un aumento como tal en la producción retiniana de factores de crecimiento, en particular el VEGF. Esto me va a conducir a una proliferación de los vasos sanguíneos anormales y al daño oxidativo de las células endoteliales, lo que me va a conducir a un crecimiento vascular desorganizado. Si entendemos esta fisiopatología, vamos a entender la clasificación y vamos a entender el continuo de los pacientes de ROP. Entonces, en cuanto a la clasificación,
encontramos que la clasificación internacional de retinopatía del prematuro es como tal una declaración del consenso que creaba la nomenclatura estándar para la clasificación de la retinopatía del prematuridad. Inicialmente se publicó en 1984, pero ha tenido tres actualizaciones, la del 2005 y la última, la del 2021. ¿De dónde surge esta clasificación? De las preocupaciones sobre la subjetividad en los elementos críticos en la clasificación de la enfermedad y para evaluar y comparar las terapias farmacológicas novedosas. ¿De qué se trata esa clasificación? Y es una revisión de la literatura basada en la evidencia junto con la opinión de consenso de expertos. Eso es el EASY-ROP. Entonces, la clasificación internacional, la EASY-ROP, introdujo cuatro conceptos definitorios de la ROP. El primero es la ubicación o zona de afectación. El segundo es la extensión de la enfermedad, que lo mide en horas de reloj. El tercero es la gravedad o el estadio de la enfermedad. Y el último es la presencia o ausencia de enfermedad plus, que como lo vamos a ver, se define como la presencia de dilatación y tortuosidad de los vasos en la zona 1. Entonces, ¿qué son las zonas? Este es un esquema de la retina, como lo podemos ver, del ojo derecho y del ojo izquierdo, que nos va a mostrar los límites de las zonas y los sectores en las horas de reloj utilizados para describir la ubicación de la vascularización y la extensión de la retinopatía. Lo que vemos como círculos sólidos nos representa los límites de la zona 1 a la zona 3 y los círculos discontinuos, que son las rayitas pues discontinuas, nos va a representar los límites de la zona 2 posterior, que son dos diámetros de disco más allá de la zona 1. En la ilustración del ojo izquierdo, las líneas rojas nos muestra como un ejemplo de los hallazgos que puede, o sea, de los hallazgos en un examen físico que representa aproximadamente 3 horas de reloj de la enfermedad en estadio 1 en la zona 2. Y la línea única nos documenta la presencia de la enfermedad en el estadio 1. Entonces, ¿cómo dividimos las zonas? La zona 1, que como lo vemos en la diapositiva, es la más interna y tiene un radio de dos distancias papilocentral, papilocentro de la mácula. La zona 2 es el área que se extiende centrífugamente desde el borde de la zona 1 hasta un círculo con un radio igual a la distancia desde el centro del disco óptico hasta la hora serrata nasal. La zona 2 posterior es la región de dos diámetros de disco hacia la periferia del borde de la zona 1. Y como tal, esa fue una adición del EASY-ROP 3 para permitir matices en la caracterización de las enfermedades más posterior, que a menudo suele ser más agresiva. Y por último, pues la zona 3, que es la media luna temporal residual de la retina anterior a la zona 2. Entonces, esas como las zonas y que es muy importante tenerlas en cuenta a la hora de valorar estos recién nacidos prematuros. En cuanto a la clínica, como lo mencionaba previamente, existe la enfermedad PREPLUS y esta como tal, como lo vemos en las imágenes, se define como una dilatación y tortuosidad anormal de los vasos del polo posterior, pero que no están pues suficientemente graves como para ser una enfermedad plus, o sea, por eso se le dice PREPLUS. Y como tal, es un conjunto de anomalías vasculares que va desde la normalidad hasta la enfermedad plus. Entonces, en la primera imagen de la izquierda encontramos una enfermedad pre-plus leve, en donde si podemos ver en la imagen, vemos mayor tortuosidad arterial y dilatación venosa de lo normal. En la imagen del medio encontramos una enfermedad también pre-plus que tiene mucha más tortuosidad arterial notable, pero la dilatación venosa no es tan notable. Y en la última imagen encontramos una... Déjame, les digo una cosita, vas muy bien. Eh, Cuando ustedes estén viendo un prematuro y vean que hay unos, ven el fondo, se ubican en el disco y ven los vasos y ven que hay unos están más gruesitos y más tortuosos, ahí se van yendo hasta la periferia y seguro en la periferia van a encontrar o una línea de demarcación o un ridge o una aumento de la vascularización, de la neovascularización, porque ahí es donde está remansada la sangre, ahí es donde no está circulando y está en el periodo de estasis. Entonces por eso se ingurgitan los vasos. Entonces, una clave cuando uno va a examinar es irse recorriendo los vasos que están más gruesos, ahí es donde van a encontrar la normalidad de la retina Listo, periférica. muchísimas gracias.
Entonces, bueno, y en la última imagen, pues también es una enfermedad T+, pero en esta pues se ve la diferencia de las imágenes previas, tiene una tortuosidad arterial un poco más moderada, una dilatación venosa un poco más moderada, pero que ellos lo mencionaban que no era lo suficientemente grave para mencionarla como una enfermedad plus. Entonces, ¿qué es una enfermedad plus? Entonces, en la enfermedad plus, como lo vemos aquí en las imágenes, las anomalías vasculares en la retina central, pues se evalúan en la zona 1. Entonces, en la primera imagen encontramos ya una enfermedad plus que tiene dilatación venosa notable y tortuosidad arterial, como lo podemos ver en las flechitas blancas. En la imagen B, que es la imagen del medio, encontramos una enfermedad plus grave, que se ve una dilatación y una tortuosidad de arterias y venas, que realmente es muy notorio. Y en la última imagen encontramos una enfermedad plus grave, que esta está en estadio 3 del plano posterior, que está las flechitas blancas que se ven a mano izquierda, y que es muy típico este patrón, lo mencionaban, de una ROP agresiva. Continuando sobre los estadios y la gravedad, encontramos los estadios el estadio 1, que es línea de marcación, 2, la cresta, 3, proliferación fibrovascular extrarretiniana, el 4, desprendimiento parcial de retina y el último, desprendimiento total de retina. Entonces, en la etapa 1, que es la línea de marcación, lo vamos a ver posteriormente en imágenes, pero les voy a mencionar como de qué trata cada uno de los estadios. Esta línea como tal es una línea delgada y plana que está en el plano de la retina y nos va a separar la retina avascular anteriormente de la retina vascularizada posteriormente. En la estadio 2, que es la cresta, esta cresta nos surge de una línea de marcación, pero ya va a tener altura y anchura y se ve literal pues como una crestica que se extiende por encima del plano de la retina. Esta cresta puede cambiar de color de blanco a rosa y los vasos pueden salir del plano de la retina posterior a la cresta e ingresar a ella. En el estadio 3, que es la proliferación fibrovascular extrarretiniana, esta neovascularización intrarretiniana o aquella que se extiende de la cresta hacia el vitrio. En el estadio 4, que es el desprendimiento parcial de retina, como tal, en la clasificación inicial, en la que hicieron pues inicialmente, se conocía esta como una fase cicatrizal, pero posteriormente esta se dividió en 4A y 4B, que son las 4A, las extrafoveales, y las 4B, las foveales. Estos desprendimientos como tal de retina son generalmente cóncavos y la mayoría están orientados circunferencialmente. El estadio 5 nos habla ya de un desprendimiento total de retina y estos son generalmente traccionales y usualmente tienen una forma de embudo. Entonces, en las imágenes, como les mencionaba, en la primera imagen de la izquierda encontramos una línea de marcación, que es lo que nos señalan las flechitas blancas. Estas están en etapa 1 y estas líneas de marcación nos muestran en la imagen del medio una muesca, no sé si lo logren ver con las dos flechitas negras, eso es una muesca que nos muestra la línea de marcación con una muesca. Y la última imagen, que es una cresta de la etapa 2 que está elevada, que son las flechitas blancas, se nota la diferencia. En la primera imagen es solo una línea de marcación y no se ve con nada de elevación, pero en la última imagen se ve la misma línea de marcación, pero se ve como sobre elevada, se le llama, pues ahí se le llamaría una cresta, y nos hablaría de una enfermedad plus con leve tortuosidad vascular y dilatación. En la primera imagen también es para traerles una cresta, se ve la línea de marcación y se ve que está sobre elevada. Y en las últimas dos imágenes nos habla de una enfermedad de estadio 3 con neovascularización extrarretiniana, que son las flechitas blancas, y tiene enfermedad estadio 2, que son las punticas, las flechitas negras que nos señalan en estos pacientes. Nos mencionaban también de un patrón que se llamaba patrón de palomitas de maíz, que está asociado en la imagen 3, como lo podemos ver en el borde de las flechitas blancas, lo mencionaban así. Y esta imagen son los estadios, pero organizados como para mirar la progresión y para que podamos entender de forma más gráfica cómo son los estadios. Entonces, la primera imagen, que es la imagen A, es un estadio 1, donde vemos la línea de marcación que no tiene altura. La imagen B es una línea de marcación que tiene altura y anchura, que nos va a crear una cresta. En la imagen C encontramos una cresta con proliferación fibrovascular extrarretiniana. En la imagen inferior izquierda, que es la imagen D, encontramos como tal un desprendimiento parcial de retina que no me va a afectar la fobia, a diferencia de la siguiente imagen que sí me va a afectar la fobia, o sea, es decir, un desprendimiento de retina que ya me compromete la fobia.
Y en la última imagen encontramos un estadio 5 de ROP con desprendimiento total de la retina. Esta imagen también la quise traer, que son 6 imágenes representativas en las que nos muestran escala de colores en la parte superior, que nos va a reflejar la clasificación promedio de los miembros del comité, desde verde, que es un fondo de ojo normal, hasta el rojo, que es una enfermedad plus. Y nos va a demostrar la gravedad vascular que se representa en continuo. Hablando un poco de la ROP agresiva, en esas imágenes lo que podemos ver es en la primera imagen de la izquierda encontramos un paciente con neovascularización pues que está demarcada con las líneas negras, y en la imagen B encontramos el aspecto de la retina después del tratamiento con láser. Pues se nota que la dilatación vascular mejoró bastante, pero que la tortuosidad aún existe. Entonces, no sé si logran ver que en la imagen de la izquierda se ve la tortuosidad y eh, la dilatación vascular, pero después del láser la tortuosidad persiste y la dilatación vascular se ha mejorado notablemente. Entonces, la ROP agresiva pues se asocia con dilatación y tortuosidad de los vasos retinianos posteriores. Continuando con el desprendimiento de retina, que son los estadios 4 y 5, entonces la enfermedad aguda y su regresión no siempre están claramente pues delimitadas, y esto particularmente es evidente cuando existe un desprendimiento de retina, donde ambas pueden ocurrir pues simultáneamente. Entonces, en estas imágenes lo que traigo es para que miremos los diferentes tipos de desprendimiento de retina que podemos tener en estos pacienticos. En la primera imagen encontramos una tracción sobre la neovascularización extrarretiniana, que me va a producir una elevación de la retina, que son esos punticos blancos que vemos en la imagen. Esa es la elevación de la retina. En la imagen del centro encontramos un desprendimiento traccional, como se ve en la imagen, en 360 grados en el área de la cresta periférica. En la imagen superior derecha encontramos un desprendimiento en etapa 4B que afecta la mácula, y se puede ver como un enderezamiento, lo mencionaban, de los vasos arqueados y el arrastre del aspecto del disco óptico. Y en las imágenes inferiores encontramos una exudación de lipídica en la mácula, y en la imagen de la izquierda encontramos un DR en forma de volcán, que era como lo mencionaban en estos pacienticos. Continuando con el diagnóstico y tratamiento, es muy importante tener en cuenta los factores de riesgo, como los he mencionado durante la charla. Es muy importante tener en cuenta el nacimiento prematuro por debajo de 30 semanas, el bajo peso a nacer por debajo de 1.500 gramos. Realmente estos son los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de ROP. Pero el riesgo también se estratifica por el grupo etnorracial, región geográfica, y otros factores que me podían llegar a incluirse podrían ser el oxígeno, la suplementación o la fluctuación del mismo, el crecimiento postnatal lento, la mayor altitud y duración del día en la gestación temprana. Encontré estos factores de riesgo potenciales. Este es un artículo publicado en el 2024, en donde mencionaban y clasificaban los factores de riesgo como potenciales de riesgo para ROP. Me pareció muy importante traerlo porque, como podemos ver en la imagen, existen múltiples factores, desde la anemia, apnea, neumotórax, ventilación mecánica, coriamnionitis, es decir, múltiples factores de riesgo que se deben tener. ¿Qué es importante resaltar en este punto? Pues una historia clínica completa de los antecedentes perinatales de la madre, y tener en cuenta mucho cómo fue el motivo por el cual el bebé fue prematuro. En cuanto a la regresión, ese es otro término que nos introdujo el EASY-ROP 3, que se refiere como tal a la involución y resolución de la enfermedad. La regresión puede ser completa o incompleta, depende de la persistencia de las anomalías retinianas. Entonces, los signos de regresión vascular nos van a incluir disminución de la enfermedad plus o un aumento de la vascularización en la retina a vascular periférica, involución de la túnica vasculosa lenta, mejor dilatación de la pupila, mayor claridad de los medios y la resolución de las hemorragias intrarretinianas. Entonces, como lo vemos en la imagen, esos son imágenes de pacientes con regresión, donde se ve un adelgazamiento y blanqueamiento del tejido neovascular. En la regresión también es muy importante tener en cuenta que los patrones de regresión en la fase aguda de ROP nos van a diferir en regresión espontánea o la que ocurre después del tratamiento.
Entonces, los primeros signos visibles de regresión son típicamente vasculares y tienden a ocurrir más rápidamente después de una terapia de anti-VEGF, más o menos del 1 al 3er día después de la terapia, que después de una fotocoagulación láser, que este me va a ocurrir más tardíamente, que es del 7.º al 14º día después de la fotocoagulación láser, o durante la regresión espontánea. Entonces, ¿cuáles serían los signos de regresión? Nos mencionaban que la involución de la túnica vascular lentis, una dilatación pupilar, claridad de medios o la resolución de las hemorragias intrarretinianas. Esos podrían ser otros signos de regresión que nos van a incluir en esos pacienticos y que debemos estar vigilando. La reactivación, esta como tal, nos puede ocurrir después de una regresión incompleta o completa de la ROP original y se observa con mayor frecuencia después del tratamiento de anti-VEGF que después de una regresión espontánea. Se debe documentar la reactivación y cuando se documente la reactivación es importante especificar la presencia y la ubicación de las nuevas características de la ROP señaladas por zona y estadio utilizando el modificador reactivado. Entonces, cuando escribamos en las hojitas de ROP o escribamos en las historias, siempre se debe colocar reactivado, pero encontramos también que si hay múltiples crestas que vemos en los pacientes, nos vamos a decir que está en la cresta más anterior. Decimos que la cresta más anterior es la cresta que está más activa y esa es la zona en la que estaría ubicada la reactivación. Continuando con los diagnósticos diferenciales, encontramos que la vitreoretinopatía exudativa familiar es un trastorno genético que se parece y nos puede parecer muy similar a la ROP, pero la diferencia es que este se presenta en recién nacidos a término. Entonces, por eso lo podríamos descartar. También encontramos la vasculatura fetal persistente, que esta podría ser una causa de desprendimiento de retina traccional y en muchas ocasiones puede ser difícil de diferenciar, pero el factor de riesgo que nos debe hacer pensar que es una ROP o que no es un ROP es que este generalmente es unilateral y no tiene relación con la prematuridad. En cuanto a la incontinencia pigmentaria, este es un síndrome genético asociado con anomalías dermatológicas. Cuando se detectan como tal, las anomalías retinianas suelen incluir avascularidad, neovascularización y desprendimiento de retina exudativos y traccionales. Continuando con los diagnósticos diferenciales, está la enfermedad de Coats, que esta es una afección esporádica ligada al cromosoma X que puede provocar un desprendimiento total de retina exudativo, pero esta suele ser unilateral y se presenta con mayor frecuencia en varones. La imagen inferior de la diapositiva es un fondo de ojo de un paciente con enfermedad de Coats. Y también está la enfermedad de Norrie, que es un trastorno recesivo que es muy poco frecuente, pero también está ligado al cromosoma X, que tiene cambios fibrovasculares que se parece mucho a la retinopatía del prematuro, pero que se asocia con pérdida progresiva de la audición. La imagen superior de la diapositiva es un fondo de ojo de un paciente con enfermedad de Norrie. Como podemos ver, tiene algunos cambios similares, pero varía en la presentación. Estos suelen ser bilaterales y simétricos y es muy importante tenerlo en cuenta en estos pacientes. Continuando con las recomendaciones para seguimiento de estos pacientes, la academia nos brinda esta tabla donde nos dice cada cuánto debemos hacer los seguimientos a los pacientes de acuerdo a la zona y el estadio en que se encuentre. Usualmente los seguimientos pueden ser menor a una semana, entre 1 y 2 semanas, 2 semanas o mayor a 2 semanas. Y es importante siempre decirle al personal encargado de los recién nacidos, estar muy pendiente de esos controles y que se haga un seguimiento estricto. Entonces, esto está muy claro de cada cuánto se debe hacer el seguimiento de estos pacientes. Pero entonces la pregunta sería, ¿cuándo parar el seguimiento de estos pacientes? Entonces, la interrupción de los exámenes de detección de la retina se basa en la edad y los hallazgos de la retina. Los exámenes se pueden interrumpir cuando la retina esté vascularizada completamente, es decir, una retina madura, se deja de hacer seguimiento por ROP cuando la vascularización de la retina está en la zona 3 sin ROP, previamente en la zona 1 o zona 2. También se le puede parar el seguimiento cuando la ROP ha retrocedido por completo y cuando nos mencionaban que cuando el paciente ha sido llevado a terapia anti-VEGF, se debe realizar un seguimiento hasta la edad postmenstrual, 65 semanas, para que
se continúe en seguimiento porque estos pacientes presentaban mayor riesgo de reactivación de la enfermedad entre la semana 45 y 55 postmenstrual. En cuanto al tratamiento, encontramos pues que del ROP nos mencionaban que más o menos el 10% de ellos son los que van a requerir tratamiento. Usualmente el curso natural, aunque realmente no se conoce pues con precisión los factores sistémicos, su evolución temporal pues no es como tal predecible. Entonces, típicamente es transitoria que pues remite espontáneamente como lo vemos en la mayoría de los bebés y más que todo en los pacientes con mayor peso al nacer, cercanos a los 1500 o con mayoría gestacional, cerca de las 32 semanas, son los que uno va a ver que remiten espontáneamente. Para hablar de tratamiento, vamos a irnos al CRIO-ROP. Entonces, este fue un consenso de 1986, donde nos mencionaba la crioterapia cuando la enfermedad pues, alcanzó un cierto nivel umbral de de la gravedad. La indicación era cuando hubiese 5 horas de reloj contiguas o cuando hubiese 8 horas de reloj totales de ROP en etapa 3, en la zona 1 o en la zona 2, o que hubiese presencia de enfermedad plus. Esas eran las indicaciones de la crioterapia. Perdóname, ese me tocó a mí cuando yo era residente del HV y vinieron todos los grandes cabezas del trabajo a exponerlo a Colombia y vinieron a las diferentes ciudades y desde allí empezamos a mirar, yo empecé a ir a la unidad de cuidado intensivo del recién nacido, pero ellos no decían muy bien a qué edad, digamos, a los cuántos días después de nacido, a las cuántas semanas uno lo debía examinar. Entonces yo veía y veía niñitos y no les veía nada y no les veía nada. Entonces los pediatras se burlaban de mí porque decían que la doctora de oftalmología no veía, que no veía nada. Y entonces ya después fuimos encontrando y fuimos empezando a tratar y el tratamiento con crío era bestial, pues porque eso dejaba unas marcas gigantescas, unas cicatrices de corioretinitis, o sea, unas cicatrices corioretinales espantosas por la quemadura que produce el crío. Ya después se pasó al láser. Sí. Sí, doctora, eso, cuando hice la revisión, eso encontré, que aquí de hecho esa era la diapositiva pues que seguía del láser versus el anti-VEGF. Entonces, ese fue un estudio alemán que fue publicado pues en el 2022, en donde nos mencionaban que los registros de retinopatía del prematuro indicaban que como tal el uso del láser había disminuido a lo largo del tiempo, los datos desde 2011 hasta el 2020, mientras que el uso de moléculas antifactor de crecimiento endotelial, los anti-VEGF, habían aumentado durante la última década. Entonces, las moléculas anti-VEGF disponibles comercialmente, el ranizumab, bevacizumab y aflibercept, pues inicialmente, como todos sabemos, eran indicados para en los pacientes adultos para degeneración macular relacionada con la edad o edema macular diabético, pero que cada vez se empezaban a utilizar más en los bebés nacidos prematuramente para detener la neovascularización y patología del vítreo. Y eso también nos tocó empezarlo aquí antes de todo el mundo. Yo estaba en el 2003, 2004, no me acuerdo cuál de los 2 años, en la Academia Americana de Oftalmología, en el stand de la RedCam, donde vendían la RedCam, estaba una doctora de Houston, de Texas, mostrando las fotos de los pacientes a los que ella le había puesto el Avastin intravítrea y era descrestador. Y ahí estaban alrededor todos los grandotes que nos habían tocado del estudio de crío ROP, pues las vacas sagradas, y todos éramos asombrados de ver los resultados de esta señora. Ella se iba con su maquinita portátil de RedCam a las diferentes unidades de cuidado intensivo del recién nacido y empezó a ponerla y a hablar, pero el consentimiento que obtenía era después de hablar con los papás y contarles y decirles qué era lo que le iba a hacer al paciente y cuál era la evidencia que tenía, que pues que para R opera ninguna, pero para toda la patología similar en diabetes pues era realmente buena. Entonces las empezó a poner y esto cambiaba el panorama del cielo a la tierra. Y eh, de todas maneras, me acuerdo mucho, el gran jefe decía,
De todas maneras, aunque vean esto, el gold standard sigue siendo el láser, porque ahí ya estábamos con láser. Entonces yo me acuerdo que yo inmediatamente llamé a Claudia Zuluaga, que estaba en el HV haciendo la ROP, y le dije, Claudita, agarre a Bastín y póngaselo a los pacientes, porque no se imagina la evidencia que hay. Y la señora tenía como unos volantes con fotos, entonces pues también que viera las fotos. Y Claudia empezó a ponerla aquí antes de inclusive de que se aceptara en Estados Unidos, que se ponía pues ampliamente, ¿no? Y empezó a cambiar el panorama de estos niñitos. Sí, Doc, súper buena esa parte. Entonces, los agentes anti-VEGF, como lo mencionaba la doctora, pues son la opción de tratamiento pues, más reciente para ROP tipo 1 y es una inyección intravítrea pues, de estos agentes anti-VEGF como el Avastin, que es el bevacizumab y el ranizumab. Entonces, el estudio que avala el bevacizumab es el BIAT-ROP, que es el estudio inicial de estos agentes y los investigadores lo que encontraron fue una tasa reducida de recurrencia de la neovascularización en los ojos con estadio 3 los comparaban con los tratamientos previos con láser. Disminuía la recurrencia de la neovascularización, pero que era muy importante y la mencionaba mucho la vigilancia a largo plazo porque puede ser necesario un nuevo tratamiento. Entonces, siempre hacer es un nuevo tratamiento o un seguimiento porque mencionaban que puede reaparecer meses después del tratamiento con agentes anti-VEGF. Los investigadores determinaron la dosis mínima efectiva del bevacizumab y los evaluaron en régimen de dosis desencalante de 0,25, 0,125, 0,63, 0,031 miligramos y todos en 10 mililitros. Y ellos definían pues, una tasa de éxito cuando había una mejoría de la enfermedad plus o en la zona 1. Este estudio ROP mencionaba pues, que tenía ciertas limitaciones, pero fue un ensayo clínico que fue publicado inicialmente que encontró pues, un beneficio del bevacizumab sobre el láser en algunos casos de ROP, especialmente en los bebés que tenían enfermedad en la zona 1. Y una de las limitaciones es que no tenía un poder estadístico como suficientemente significativo para evaluar tanto mortalidad como morbilidad pues, de estos pacientes. Estos otros estudios que han sido mucho más recientes han evaluado la eficacia de los agentes anti-VEGF, el estudio Rainbow, que es el estudio del ranizumab, el estudio Butterfly, que es el estudio del Alfibercept, y, em, y el estudio Firefly, que es el estudio del Alfibercept. Entonces, las dosis que ellos recomendaban eran para ranizumab 0,2 miligramos, Alfiercep intravitrio 0,4 miligramos y que estaba indicado en ROP estadios 3 en zona 1 o zona 2 posterior. Esos resultados de esos tres estudios eran comparables con retinopexia láser como tal lograban eliminar la ROP activa a las 24 semanas posterior al tratamiento. Eh, es muy importante pues que todos esos estudios siempre lo comparaban era con el tratamiento de retinopexia láser. ¿Cuáles fueron entonces las principales complicaciones? La complicación más temida en la ROP es el desprendimiento de retina o los pliegues maculares que pueden provocar graves déficits visuales y ceguera. Hay como tal otras complicaciones relacionadas con esa enfermedad que pueden afectar el desarrollo visual. La miopía es un hallazgo muy común en bebés prematuros con o sin ROP y los bebés con ROP en regresión también pueden tener una mayor incidencia de estrabismo, ambliopía y anisometropía. En esta parte del tratamiento quise traer este artículo, que es un artículo pues, de comunicación corta, que nos va a mostrar la experiencia clínica del uso del bevacizumab intravitrio en el tratamiento de la retinopatía del prematuro tipo 1 en un contexto latinoamericano. Este estudio fue aquí en Cali, Colombia, liderado por la doctora Claudia Zuluaga. Entonces, el objetivo como tal de este fue reportar y describir la experiencia de la práctica clínica real del uso del bevacizumab en pacientes con ROP tipo 1 en Cali, Colombia, entre enero del 2007 y junio del 2022. Este programa lo que hacía era tamizar los recién nacidos prematuros por debajo de 37 semanas o con peso al nacer por debajo de 2.000
de 2.000 gramos que requerían manejo en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Ellos a todos los lactantes les realizaron una evaluación oftalmológica inicial de la retina con un oftalmoscopio de 28 dioptrías adaptado a la clasificación del ICIROP, publicada pues en el 2005. Entonces, los niños con edad gestacional por debajo de 27 semanas fueron evaluados a las 30 semanas de edad gestacional, y aquellos con edad gestacional que eran por encima de 27 semanas fueron evaluados a la cuarta semana de vida. Esos eran los criterios que tenían en el estudio. La aplicación del bevacizumab se realizó bajo anestesia tópica más sedación con midazolam nasal. Eso era del 2007 al 2019, que lo hacían con anestesia tópica más sedación con midazolam nasal. Pero después del 2009 solo se administraba anestesia tópica con clorhidrato de proximetacaína, y la profilaxis se realizó con moxifloxacino tópico a los 15, 10 y 1 minuto antes de la inyección, continuándolos pues cada 8 horas durante las próximas 72 horas. Ese fue el protocolo que usaron ellos en el proceso de investigación. Entonces, la forma en que aplicaban la terapia con bevacizumab era con una jeringa de insulina, y aplicaban 1,5 milímetros a 1,5 milímetros del limbo inferotemporal del ojo derecho, o del limbo inferonasal del ojo izquierdo. La dosis utilizada fue de 0,625 miligramos o 0,3 mililitros. Después de la inyección, lo que hicieron ellos fue hacer unos controles seriados a la semana, continuando con controles pues ya mensuales hasta la semana 52 postnatal. Entonces, como lo vemos en la gráfica de la derecha, los recién nacidos tratados fueron 102 recién nacidos tratados, de los cuales 59 fueron varones tratados. El bevacizumab se aplicó entre las 5 y 10 semanas posteriores del nacimiento, y los casos con reversión a las 12 semanas fueron 100 casos. Encontramos que hubo 4 casos de complicaciones, y los 4 casos de complicaciones que lo mencionan ellos fueron 2 pacientes que tuvieron catarata, un paciente que tuvo una neovascularización y un paciente que tuvo una heterotropia macular. Entonces, los resultados era que la tasa de éxito fue el 98%, o sea, como lo vimos previamente, 100 de 102 niños tratados, que las complicaciones fueron del 3,9%, que fueron los 4 niños, y la conclusión es que una única dosis de intravitreal bevacizumab es una terapia efectiva para la ROP tipo 1 con menor riesgo de complicaciones y baja probabilidad de necesitar retratamientos. Bueno, entonces el club de revistas, el artículo propuesto para el día de hoy es este artículo, que es la clasificación piloto de la neovascularización retiniana en la retinopatía del prematuro mediante angiografía por tomografía de coherencia óptica. Este artículo fue publicado el 4 de enero del 2024 en la revista Nature. Entonces, encontramos que esta es una revista de alto impacto. Tenemos un H-index, que es una métrica biométrica, una métrica que es la medida que nos va a proporcionar la indicación de la influencia y la importancia de los artículos publicados en esta revista en función a cuántas citas ha recibido. Tiene un H-index de 1391. La posición de la revista está ubicada en un cuartil 1, que es un Q1, que significa que ha recibido un alto número de citas en comparación con otras revistas de la misma disciplina. Y el Simago Journal Rank es una métrica que se utiliza para evaluar la importancia y la influencia de la revista científica en su campo de estudio. En cuanto a los autores, encontramos el autor principal, que se llama Si Chen. Ella es una oftalmóloga que hizo pues, la residencia en oftalmología de Massachusetts, hizo una pasantía en cirugía en el Hospital General de Massachusetts, y está involucrada con la Universidad de Duke, en donde se caracteriza por estudiar enfermedades vitreoretinianas con un enfoque de investigación en el desarrollo y la enfermedad neurovascular de la retina. Realmente el interés de ella en investigación es estudiar el desarrollo vascular y retiniano humano y su coordinación mediante técnicas de imágenes avanzadas. El contenido del artículo: introducción, metodología, resultados, discusión y pues por último las conclusiones. Entonces las generalidades nos mencionan pues que el contexto de la ROP, la neovascularización de la retina,
que es un signo distintivo de la ROP avanzada, que está relacionada con el crecimiento vascular e inmaduro o retrasado y una sobreproducción del factor de crecimiento endotelial vascular, que es debido a la retina avascular. Entonces, los desafíos como tal en esta identificación era identificar y documentar la neovascularización de la retina. Podría llegar a ser complicada y tradicionalmente se utilizaba la angiotomografía con fluoresceína para visualizar la filtración y ayudar en la caracterización de la presencia, ubicación y morfología pues, de estas neovascularizaciones. Entonces, ¿qué mencionaban ellos como innovación? Entonces, la introducción de dispositivos de OCTA portátiles a mano nos iban a permitir un examen no invasivo de la microcirculación capilar en lactantes que nos iba a facilitar eh, la, nos iba a facilitar el enfoque de los pacientes. Entonces, como tal, aunque se han realizado pues, varios informes sobre el flujo neovascular utilizando dispositivos comerciales, hasta el momento no se había desarrollado una clasificación detallada para la neovascularización de la ROP, que ese era como el objetivo principal de este estudio, hacer una clasificación de acuerdo a los hallazgos de la OCTA de estos pacientes. ¿Cuáles son las ventajas del OCT? Pues que nos mira a profundidad y nos da una reconstrucción tridimensional, pero este no detecta el flujo vascular retiniano. La OCTA es un examen no invasivo que nos va a mirar el flujo capilar, no requiere inyecciones intravítreas y pues su uso portátil nos va a facilitar el acceso a esos pacientes que están en unidad de cuidados intensivos y que es difícil de movilizar en muchos casos. Entonces, ellos lo que mencionaban es que utilizaron un sistema de OCTA portátil de investigación que no tenía contacto, que tenía las características de barrido pues de hacer un barrido junto a la cama para capturar el flujo capilar dentro de los tejidos neovasculares en los recién nacidos prematuros con ROP grave, dentro de los vasos, dentro de los vasos en desarrollo de aquellos que no tenían ROP grave. Entonces la importancia era caracterizar la neovascularización de la retina y mirar cuando era intrarretiniana o mirar cuando era extrarretiniana. La metodología que usaron ellos en este estudio fue un estudio prospectivo que utilizaron un diseño observacional. ¿Por qué fue este tipo de estudio? Porque previamente ellos habían hecho un estudio que se llamaba el Baby Steps, de donde sacaron todos los datos de estos pacientes, donde tenían ya todos los datos relacionados y las imágenes de los pacientes. Quiere decir que esto fue un análisis secundario de esas imágenes del OCTA. En- y pues que ya tenían una comparación de los prematuros con prueba de detección de ROP y las imágenes que están en la UCI neonatal. Entonces, la población de estudio fueron 14 ojos de 13 infantes prematuros, de los cuales 8 ojos pertenecían a 7 infantes que requerían tratamiento para ROP, 6 ojos de 6 infantes sin ROP neovascular y las imágenes se tomaron entre las semanas 32 y 49 semanas de edad postmenstrual. La metodología que nos mencionan en el artículo es que utilizaron un software que ellos mismos crearon procesando imágenes de retina infantil y procesando OCTA preliminar utilizando unos scripts de MATLAB, que es como el sistema que utilizaron para unificar y codificar como todas estas imágenes. Luego hicieron unos calificadores de OCTA infantiles y revisaron y corrigieron manualmente. ¿Cómo hicieron esto? Seleccionaron las imágenes en volumen con una visualización clara de los patrones vasculares de la retina y pocos artefactos de movimiento. Después de esto, lo que hicieron fue procesar las imágenes en corrección basada en las líneas, ecualización e histograma y contraste ajustado con los scripts personalizados del programa que utilizaron, que fue el MATLAB. Después de eso, hicieron escaneos B con superposición de flujo con scripts personalizados del programa utilizado por ellos. Y lo que hicieron fue que primero seleccionaron imágenes que documentaban la neovascularización en la ROP para su inclusión en el estudio, que fueron 8 ojos de 7 bebés, y posteriormente seleccionaron los controles de la misma edad en ojos que nunca llegaron a desarrollar ROP neovascular, que fueron 6 ojos de 6 bebés. Entonces, los resultados nos mencionaban que ellos, pues como incluyeron las OCT de buena calidad de los 14 ojos de los 13 bebés prematuros que estaban inscritos previamente en el estudio prospectivos, el Baby Steps, que fueron obtenidas entre la semana 32 y 49 de la edad postmenstrual, los 8 ojos de los 7 bebés prematuros que desarrollaron ROP,
Y el tratamiento, el grupo control, que fueron las imágenes obtenidas entre la semana 32 y 47 semanas, que no, pues no tuvieron ROP. La información demográfica y las características clínicas de los bebés también las incluyeron en el estudio y ellos incluyeron, mencionaban mucho que incluían solo imágenes de alta calidad que documentaban un adecuado flujo. Y este fue las etapas de neovascularización que ellos nos proponen en este artículo como pues una nueva etapa para la ROP, una nueva categorización de la ROP. Entonces, la primera etapa nos hablan de una neovascularización intrarretiniana, en donde nos hablan de que no rompe la membrana limitante interna. Luego nos hablan de una etapa que se llama brote neovascularización suclínica, en donde nos llama la atención que dice, aparecen como yemas de la vasculatura retinal mostrando un flujo activo a través de la membrana limitante interna. La otra etapa que nos proponen es la neovascularización extrarretiniana en ROP agresiva, en donde nos hablan de que asume como una configuración mucho más aplanada en configuración con las placas neovasculares extrarretinianas elevadas. Y por último nos hablan de la regresión de la neovascularización, que mencionan son los pacientes que después de que han recibido tratamiento se observa una disminución del flujo vascular dentro del tejido prerretinal, aunque se observó algún flujo persistente en algunos segmentos de vasos retinianos elevados. Si ustedes se dan cuenta, esas etapas que ellos muestran son como, la una es la que describe como la línea de marcación, la segunda es la que muestra el borde, el reach, y la otra es la neovascularización en el estadio 3. Sí, Entonces, y la otra ya es la regresión, pues no tienen para desprendimiento de retina ni nada de esto del estadio 4 y el estadio 5, pero ahí uno lo puede, digamos que eso es lo que realmente se puede visualizar con el OCTA en las imágenes que ellos muestran. exacto, doctora. Sí, eso fue como lo que las imágenes que mostraban y esto pues esto es lo que les acabo pues de mencionar, los estadios que ellos nos proponen y como el flujo, el algoritmo que ellos nos proponen en este caso. Continuando con las imágenes, entonces esta imagen del OCTA, lo que nos proponen es que en la imagen A, toda la parte A, que es la imagen de arriba, la del medio y la inferior, es un paciente a las 36 semanas de edad postmenstrual de un bebé, que aquí lo colocan como el patrón porque este nunca desarrolló ROP grave. Entonces es como el punto de comparación con las demás imágenes. Encontramos que la microvasculatura de la retina se ve muy bien formada, con una señal en la mácula de un flujo presente en el borde más interno de la retina, que es la membrana limitante interna, hasta la unión de la capa nuclear, que es la unión con la capa plexiforme interna y que se ve pues completamente normal. En la imagen B es un bebé de 32 semanas de edad gestacional que posteriormente este sí requirió un tratamiento para ROP grave. En esta hilera B encontramos un flujo vascular prominentemente en la región perifoveal, que es lo que vemos en el asterisco, que es una elevación focal de la superficie interna de la retina. El asterisco que se ve en la imagen del medio de la fila B es la elevación focal de la superficie interna de la retina. En la imagen C es este mismo paciente de la imagen B, 2 semanas después, es decir, ya tenía 34 semanas, eh, que requirió tratamiento. Entonces, como podemos ver, esta neovascularización de la retina interna produjo una mayor elevación y división de la membrana limitante interna de la capa de fibras nerviosas a cada lado de la fobia. Y en la imagen D, que es este mismo paciente B, 2 semanas después, es decir, a las semanas 34, pero otras vistas pues del examen, este tuvo un brote neovascular extrarretiniano, que son las puntas de la flecha, y esta imagen mostró una señal de flujo que se extendía por encima de la superficie interna de la retina sobre un vaso retiniano más grande de posterior al margen de la retina vascularizada. Entonces, lo que vemos en las flechitas que están abiertas hacia los dos lados es la unión vascular avascular. Lo que nos colocan como las flechitas a los lados de la unión avascular sobre la unión vascular. Estas otras imágenes que encontramos aquí posteriormente
encontramos que son las placas neovasculares extrarretinianas y la distribución del flujo vascular por ubicación axial dentro de las placas neovasculares en la geografía por tomografía de coherencia óptica portátil. Entonces, básicamente, estas imágenes lo que ellos nos querían mostrar es que en la imagen A encontramos las imágenes del flujo de los ETA. En la segunda y tercera fila encontramos superposición del flujo en la hilera B. Y en la fila inferior encontramos la forma en que ellos nos representan el flujo subseccional generado por el porcentaje de distancia desde la parte superior a la inferior de la placa neovascular. ¿Cuál es el resumen de ellos de estas imágenes? Nos mencionaban que tres ojos con ROP, de los tres ojos de pacientes que requirieron tratamiento, se encontraron placas neovasculares extrarretinianas elevadas desde la superficie de la retina a lo largo de la unión vascular a vascular. Entonces, esa era como la importancia de esta gráfica que nos mencionan en el artículo. Respecto a la discusión, entonces, las ventajas del uso del OCTA, entonces nos destacan la importancia, siendo un dispositivo portátil, que nos va a permitir pues una evaluación no invasiva y repetida del crecimiento vascular y la anatomía pues, detallada de estas neovascularizaciones en la retina de estos infantes. Y esto es muy relevante, ya que pues como lo vimos previamente y como sabemos, los sistemas tradicionales de OCTA no son apropiados para el paciente pediátrico pequeños debido a la necesidad de la cooperación en el posicionamiento. Entonces, esa fue como una de las ventajas del uso del OCTA. Respecto a la clasificación y las etapas de neovascularización, es importante que nos resaltan la importancia de identificar las diferentes etapas de esta neovascularización, incluyendo la intra y la extrarretiniana, así como pues, la capacidad de este para mirar la progresión y la respuesta al tratamiento. Con respecto a las diferencias morfológicas, lo que ellos mencionaban es que pues, las placas neovasculares que se observan en esos infantes con ROP tienen una estructura capilar un poco más compleja en comparada con la neovascularización de los adultos con retinopatía diabética. Entonces hacían como esta diferencia. Las implicaciones clínicas en la discusión del artículo pues se enfatizaba en contar con una metodología confiable que utilizaba un OCTA para clasificar esta neovascularización que puede llegar a ser beneficiosa para el seguimiento en la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento, pero nos resaltan, lo que más resaltaban era la predicción de episodios de reactivación. Entonces eso podría influir realmente de forma muy positiva en el manejo clínico de la ROP. Por último, pues me pareció importante traer las limitaciones y la futura investigación, porque realmente se reconoce que se requieren estudios adicionales para validar esta clasificación propuesta y comprender de una forma de pronto un poco más clara esta neovascularización en ROP. Y se sugiere pues realmente la introducción de la OCTA y otras tecnologías nos puede ayudar a revolucionar este enfoque del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de retinopatía del prematuro. Básicamente aquí pues las conclusiones del artículo, pues que es una innovación en la clasificación, nos va a ayudar en la mejora de la detección por una información no invasiva, representación del estatus de la enfermedad, las implicaciones clínicas y la investigación futura. Eso era lo que nos traía el artículo. Quise traer este otro artículo complementando el artículo del Club de Revistas. Entonces, un artículo que nos habla de las aplicaciones de la inteligencia artificial en la OCTA. Entonces, me pareció muy importante resaltar que esto nos elimina los artefactos, ya que la inteligencia artificial nos puede corregir artefactos de movimiento y sombras, mejorando la calidad de las imágenes, que nos va a ayudar a análisis de las características porque nos va a ayudar a identificar pues, una forma más precisa esta densidad vascular, diferenciar entre arterias y venas y de áreas de perfusión de áreas de no perfusión. En cuanto a la clasificación y diagnóstico, pues estos algoritmos de inteligencia artificial nos permiten la combinación de múltiples características para diagnóstico automático que supera pues muchas veces las limitaciones de los métodos manuales. Em, la inteligencia artificial como tal nos puede ayudar a optimizar la interpretación de las imágenes del OCTA, automatizando tareas complejas, como segmentando las áreas de perfusión, de la no perfusión y mejorar la precisión diagnóstica. Entonces, la combinación del OCTA con la inteligencia artificial nos va a ofrecer un enfoque mucho más avanzado para la detección temprana
cuantificación precisa y monitorizar enfermedades oculares, que me pareció muy importante resaltar porque pues, es un futuro pues, realmente muy prometedor en la práctica clínica y de muy gran utilidad. Y antes de terminar, quería mostrarles este video que, bueno, voy a irlo corriendo. Me pareció realmente muy didáctico porque es como el resumen de todo lo que les he explicado el día de hoy. Me pareció muy completo. Yo lo voy a ir adelantando porque pues dura como 5 minuticos, pero como para que vean lo más La importante. retinopatía de prematuridad es una enfermedad ocular que afecta a algunos bebés nacidos a las 30 semanas o menos o bebés que pesan 3 libras o menos, la cual puede resultar en ceguera. La retina es la capa trasera del ojo, que cubre el interior del mismo como un papel tapiz. La retina es muy importante para una buena visión. Los vasos sanguíneos son necesarios para mantener la retina saludable. Aproximadamente desde las 16 semanas de embarazo, los vasos sanguíneos de la retina comienzan a crecer en la parte de atrás del ojo. Los vasos sanguíneos continúan creciendo a través de la retina hasta que alcanzan el extremo de la misma y terminan de crecer, alrededor de las 40 semanas de embarazo. En los bebés que nacen antes de las 40 semanas, los vasos sanguíneos no han tenido tiempo de crecer a través de la retina. En la mayoría de los bebés que nacen prematuramente, los vasos sanguíneos terminan de crecer de manera normal. Pero en los bebés nacidos en o antes de la semana 30 o en los bebés que pesan menos de 3 libras, es posible que los vasos sanguíneos no terminen de crecer de la forma en la que se supone que deberían hacerlo. El entorno fuera del útero es muy distinto al entorno dentro de él, y esto puede provocar que los vasos sanguíneos de un bebé prematuro crezcan de manera distinta. Esto se denomina retinopatía de prematuridad, o ROP por su sigla en inglés. En los bebés con ROP, los vasos sanguíneos de la retina pueden empezar a crecer en la dirección equivocada, por ejemplo, hacia la parte gelatinosa central del ojo. Estos vasos anormales pueden sangrar o provocar cicatrices en la retina. En algunos casos, estas cicatrices pueden provocar que la retina se separe de la parte posterior del ojo. Esto se denomina desprendimiento de la retina. El desprendimiento de la retina es una condición muy grave que puede provocar que un bebé quede ciego. La ROP es la causa número 1 de ceguera infantil prevenible. Pierdan la vista, luego les realice examen, estén creciendo en la dirección correcta. El primer examen se realiza generalmente de 4 exámenes, se realizan cada una completamente. 2 minutos para ambos ojos. Su bebé necesitará gotas oculares al menos media hora antes del examen de dilatar las oftalmólogo, ver el examen ocular. Se colocarán gotas durante el examen. Se usa un espéculo en los párpados para mantenerlos abiertos. El oftalmólogo de su bebé usa una luz especial en la cabeza y una lupa para ver la retina y los vasos sanguíneos que están creciendo dentro de ella. El oftalmólogo tiene que analizar la retina completa, lo cual requiere que se mueva el ojo de izquierda a derecha. Dado que los bebés son demasiado pequeños para mirar a la izquierda o la derecha cuando se les pide, el oftalmólogo usa una herramienta redonda pequeña llamada depresor escleral para mover suavemente el ojo del bebé según sea necesario para obtener una buena vista de toda la retina. Otra forma de realizar el examen para detectar ROP es mediante telemedicina, en cuyo caso se toman fotografías mediante una cámara especial para que los oftalmólogos monitoreen la ROP de manera remota. Se retira el espéculo del párpado y se repite el examen en el otro ojo. Aunque los ojos están anestesiados durante el examen, los bebés ojos se tienen zonas y etapas. Las zonas, enumeradas del 1 al 3, describen cuán lejos han crecido los vasos sanguíneos dentro de los ojos de su bebé. Las etapas, enumeradas del 0 al 5, describen cuán anormales son los vasos. El oftalmólogo hablará con usted sobre la zona de los bebés con ROP, terminan de crecer normalmente y es posible que no necesiten ningún tratamiento.
Sin embargo, una pequeña cantidad de bebés necesitarán tratamiento si los vasos sanguíneos comienzan a crecer de manera anormal. Los tratamientos podrían incluir tratamientos sanguíneos de la retina. Debe algunas veces un bebé con prevenir la ceguera, han terminado de crecer, continuará con sus seguimientos regulares con el pediatra y con un oftalmólogo pediatra oftalmología. Bueno, ese era el video que les tenía como a modo de resumen, que me pareció realmente muy gráfico y muy didáctico para entender. Ese es un QR que los lleva al Drive, donde están los artículos que utilicé para la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, no, Andrea, fabuloso, Regio, tu presentación, muy buena la parte de ROP del tema y el club de revistas súper bien escogido. Yo creo que esa es una herramienta que va a ser muy útil, sobre todo pensando que las personas que hagan los screening de ROP lleven esta maquinita del OCTA portátil a las salas de recién nacidos, lo hagan o lo tengan allá y simplemente le hagan esto y por inteligencia artificial se pueda ver qué pacientes requieren tratamiento y qué pacientes no requieren tratamiento y esté del otro lado el experto sin necesidad de ir. Eso sería una maravilla, ¿o no? Yo creo que Jennifer está allí. No, Jennifer no está. No, Pero a mí me parece que es ese futuro y no está muy lejos. El aparato de OCTA portátil está ya disponible comercialmente. Lo que exacto. pasa es que a Colombia no han llegado porque todo en el INVIMA se está demorando entre 2 y 3 años en llegar, en Sí, hacerle la aprobación. sí, pero es una herramienta, de hecho ese artículo me pareció muy útil, es una herramienta que estamos a nada de empezar a tenerla pues, de aplicarla y el beneficio pues para los pacientes va a ser increíble. Buenísimo. Y sobre todo lo que acoplaste con el artículo de inteligencia artificial hace que todo esto se haga mucho más fácil, mucho más expedito, mucho más rápido y que realmente no haya la necesidad de estar en la unidad de cuidado intensivo para examinarlo. Se entrena a alguien a que le haga el OCTA al paciente y si no estoy mal, no necesita dilatación. La mayoría de estos aparatos ya no necesitan dilatación de la pupila. No, no requieren dilatación pupilar. No, entonces no hay necesidad de dilatación, se le pone la máquina al niñito, se detecta, se manda por inteligencia, o sea, por inteligencia artificial casi que se puede decir, este requiere tratamiento o requiere control dentro de 8 días o de 15 días. Eso es una maravilla. Para mí que me tocó verlos desde el principio y hacer tratamiento con crío, a ver esto ahora, es una fantasía. Sí, claro, y la dificultad de a veces atenderle a esos pacientes de ROPD, que lo que hablábamos hoy en consulta, Sí, claro, ayuda un montón. claro que ayuda muchísimo. Y luego llegar y simplemente poner una inyeccioncita con anestesia tópica en la unidad de cuidado intensivo de recién nacido sin hacer nada más, es una otra avance muy bueno. Y de pronto cada vez va a haber drogas mejores. De hecho, puede haber, inclusive están ensayando con gotas y cosas por el estilo que puedan hacer efecto, ¿no? Sí, Doc. Sí. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna anotación, alguna pregunta? Ok, muy bien la presentación. Felicitaciones, André, muy chévere. Bueno, esperamos pues que todos hayan quedado muy enterados. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, André. Chao, pues. Adiós. Gracias. Buenas noches.